para que ustedes puedan hacer su asistencia de manera virtual. Es un gusto para mí, como les decía, el poder estar en contacto con ustedes. El objetivo principal de esta clase es hacer una retroalimentación de los temas que se mandaron a trabajar mediante la plataforma y las presentaciones de Geniali, ¿sí? Eh, Nosotros en clase habíamos terminado ya de ver lo que es el realismo social y habíamos dado un paso adelante en lo que es las presentaciones acerca del modernismo. Voy a compartir con ustedes la pantalla para poder seguir realizando la explicación. Nosotros habíamos hablado de una corriente literaria que se contrapone a lo que habíamos estudiado del realismo social. ¿Qué es lo que pasa? Los autores ya no necesitan describir una realidad cruda, ni criticarla, ni buscar en este efecto personajes que tengan una catarsis a través de la lucha social. Por eso, la corriente literaria del modernismo surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un poco más allá. ¿Cuáles son las características principales del modernismo? Es esa melancolía por el pasado que ellos tienen y la necesidad de nostalgia que transmite los poemas de estos poetas. Es importante darnos cuenta que para las corrientes literarias la influencia del contexto social, político, cultural que viven en ese momento influyen bastante en qué es lo que ellos quieren desarrollar. Para los modernistas, el contexto social es una evolución del capitalismo. Se relaciona bastante con el hecho del crecimiento de las empresas, la derrota de las monarquías y este tipo de gobiernos. ¿Qué sucede con el crecimiento del capitalismo? Empieza a desarrollarse diferencias sociales, es decir, las clases sociales están mucho más marcadas y hay un poco más de segregación y obviamente más injusticias sociales que evidentemente saturan la existencia del individuo. Por eso, estos poetas, estos poetas lo que hacen es evadir este tipo de realidad para ahora ellos, a través de su subjetividad y sus sentimientos, dominados por eso, por sus sentimientos, el tratar de expresar qué es lo que sienten. El auge mayoritario del modernismo surgió en Latinoamérica, luego se expande para autores españoles. Sin embargo, Latinoamérica es el centro de desarrollo de muchos de estos poetas que se relacionan con el modernismo, ¿sí? También porque estamos viviendo todo lo que es en el escenario geográfico, estamos viviendo también un contexto muy similar acerca de las diferencias sociales, el crecimiento del capitalismo, el hecho que vean que las letras son, el lenguaje, los poemas, las letras son vistos de manera inferiorizada, ¿no? ¿Cuáles son las características principales del modernismo? Es el hecho del pesimismo ante la realidad. Es una realidad incomprendida. Para ellos la sensación que tienen de lo que está sucediendo es devastadora y prefieren el hecho de poder describir otras cosas, como es los escenarios exóticos antiguos de la mitología, la belleza de escenarios míticos como Japón, entre otros. Hay un anticonformismo de parte de estos autores al sistema que ellos están viviendo. No les gusta la realidad en que se están desarrollando y buscan a través del modernismo el enlazar el romanticismo por la dominación del sentimiento del corazón hacia el mundo antiguo, porque para ellos los valores del mundo antiguo, de esa Grecia, de esa Roma, son mucho más importantes. Todos estos autores sufren una fuerte crisis existencial de tratar de explicar que no se sienten que pertenecen a ese grupo de sociedad en el que se están desarrollando. Dos de los géneros en los que se desarrolló el modernismo son la poesía y la narrativa. Como ustedes pudieron leer con anticipación, en narrativa lo que se utilizaba más eran los ensayos. Sin embargo, la poesía es el género primordial que hace generar varias creaciones literarias muy hermosas, ¿sí? La poesía. ¿Por qué? Porque tiene esta belleza de lenguaje donde los autores pudieron utilizar figuras literarias para darles
un poco más de belleza, un poco más de misticismo, de integrarse más a ese apartado. Otra de las características importantes es que influye mucho la sensualidad, la belleza, el hecho de querer refrescar en sus poemas la belleza de las personas en las que se inspiran o los lugares en los que están inspirados. Se lo ha denominado como representante importante de toda esta corriente literaria a Rubén Darío, ¿sí? Rubén Darío, con su postulado Azul de 1888 se transforma en el representante de esta corriente literaria, junto con otros autores que son el aclamado José Martí, del que hicieron la foto que habla, José Enrique Rodó, también Amado Nervo. Amado Nervo es muy conocido por su poesía mexicana. También tenemos a José Asunción Silva, tenemos a Leopoldo Lugones. Todos ellos son parte de quienes experimentaron de manera continua y secuencial la corriente literaria del modernismo, y su máximo representante es Rubén Darío. Un poco para comprender más por qué Rubén Darío es considerado el representante de esta corriente literaria, les voy a presentar el siguiente video. Hola chavalas y chavalos, bienvenidos a Forbits y al Draw My Life de Rubén Darío, o en español, Dibújame Vida. Se trata básicamente de ir contando la historia con dibujitos para que sea más divertida. La historia de Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, empezó la noche del 18 de enero de 1867 en Chocoyos, luego San Pedro de Metapa y hoy Ciudad Darío, Matagalpa. Fue el primer hijo de Manuel García y Rosa Sarmiento. Tras la separación de sus padres, el pequeño Rubén fue criado por sus tíos abuelos Bernarda Sarmiento y Manuel García. Gracias a que sus tíos eran muy intelectuales, Darío a los 3 años ya aprendió a leer y a los 7 ya conocía la Biblia, el Quijote y las 1001 noches. En 1882 cuenta con 15 años y ya sabe hablar 5 idiomas y se enamoró de Rosario Emelina Murillo, con la que quería casarse, pero sus amigos y familiares, para evitar el matrimonio, lo embarcan hacia El Salvador. Pocos meses después, regresó y reanudó su noviazgo con Rosario, a quien en su obra Azul llamó la Garza Morena. Pero la relación no duró y se separan y él decide irse del país. En 1886, con apenas 19 años de edad, viaja a Santiago de Chile, donde publicó su primer gran libro, Azul, obra que llamó la atención de la crítica. De regreso a Managua el 21 de junio de 1890, contrajo matrimonio con Rafaela Contreras Cañas, donde 15 meses después nació su primer hijo llamado Rubén Álvaro Darío Contreras. Tras viajar por distintos países, residió de nuevo en Buenos Aires, donde trabajó para el diario La Nación. En 1898 regresa a España como corresponsal y alterna su residencia entre París y Madrid, donde en 1900 conoce a Francisca Sánchez, mujer de origen campesino con la que se casó por lo civil y tuvo 4 hijos, de los cuales solo uno sobrevivió, Rubén Darío Sánchez, conocido como Quinchu. Sus primeros poemas son una mezcla de tradicionalismo y romanticismo, abrojos y canto épico a las glorias de Chile. En este mismo año, en 1888, publica Azul, dividido en 4 partes: primaveral, estival, autumnal e invernal. A este libro se debe que Rubén Darío sea considerado como el creador del modernismo y sea reconocido también como el instaurador de una nueva época en la poesía en la lengua española. Junto con Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza, estos 3 libros son considerados sus obras cumbres. En 1913 cae en un profundo misticismo y se retira a la isla de Mallorca. Allí empieza a escribir una novela, La Isla de Oro, que nunca llegó a concluir, en la que analiza el desastre hacia el que estaba encaminado Europa. En 1915 publica su autobiografía llamada La vida de Rubén Darío, año en que regresó a América.
Enfermo en la capital de Guatemala, llegó Rosario para acompañarlo a su país, donde se dice que le atendió desde el 4 de julio de 1915 al 6 de febrero de 1916, fecha en la que falleció en León. Bien, como pudieron ver, ¿no? Representante máximo Rubén Darío, ¿cuál es el intento de este modernismo? Modernista, perdón, es el hecho de dejar de imitar lo que viene de otros países y por fin ponernos a crear algo nuestro, algo que represente a Latinoamérica en sí su contexto, como les decía, un contexto lleno de clasismo, un contexto lleno de la evolución del capitalismo, de las empresas, del dinero, de la ciudad. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. Daniela, en este sentido, ¿qué significa el hecho de que los modernistas querían regresar a la belleza del pasado? ¿Qué? En el sentido que hemos estado estudiando, ¿qué significa la característica de que los modernistas querían regresar a la belleza del pasado? Que querían dar una nueva perspectiva como que a la situación que estaba pasando. ¿Por qué nueva si ellos están viendo, plasmando la belleza en el pasado? Una nueva como que punto de vista o perspectiva, o sea, desde lo que ellos creían. Pero enlazando con los valores que ellos consideraban bellos, buenos y de que se pueden seguir a partir de de la antigua mitología de varias culturas. Gracias, Daniela. Esteban, cuéntanos, mayoritariamente el desarrollo del modernismo, ¿en qué escenario geográfico se da? En Latinoamérica. Correcto, muchísimas gracias, Esteban. Recuerden que Latinoamérica es el escenario perfecto para desarrollar el modernismo y por ende eso trasciende luego también a nuestra propia cultura, a nuestro país, con los poetas modernistas ecuatorianos que son llamados la generación decapitada. Vamos a hacer un trabajo oral de participación. Voy a compartir la pantalla e iremos diciendo quiénes toman la palabra para poder identificar características del modernismo en los dos poemas que voy a presentar de Amado Nervo. Recuerden que Amado Nervo también se lo nombró como poeta modernista. Bien, el poema que nosotros vamos a leer se llama esto, autobiografía. Por favor, para la lectura, ¿me ayudas, Juan Pablo? A ver, versos autobiográficos. Ahí están mis canciones, ahí están mis poemas, yo como las naciones venturosas. Y ya ejemplo de la mujer honrada, no tengo historia. Nunca me ha sucedido nada. Oh, no, oh noble amiga ignota, ¿qué pudiera contarte? Allá en mis años mozos adiviné del arte, la armonía y el ritmo. Aros al musagueta, y pudiendo ser rico, preferí ser poeta. Y después, he sufrido como todos y he amado. Mucho, lo suficiente para ser perdonado. Gracias, Juan Pablo. Profe, ¿podría ser su lenguaje refinado? Claro, el embellecer el lenguaje a través de figuras literarias, eso es evidente en la composición del poema y algo que Hassan acabó de volver a retroalimentarse el mismo, el anticonformismo ante la realidad de ellos. Miren este verso, y pudiendo ser rico, preferí ser poeta, ¿sí? Ahí nos está dando un enlace de cómo está evadiendo la realidad en la que él se está desarrollando, ¿sí? Pudiendo ser rico, preferí ser poeta. Otra de las características que muestra este poema de Amado Nervo es el hecho de querer volver a esos paisajes exóticos antiguos. Por ejemplo, allá en mis años mozos adiviné del arte, la armonía y el ritmo, caros al musagueta, que quiere decir de las musas, ¿sí? Esas musas que son seres mitológicos y que solo fueron desarrolladas, comprendidas y representadas en lo que es
la mitología. Y algo que ustedes no deben olvidar es el sentimiento. Recuerden que también los modernistas se dejan llevar mucho por el corazón, por tratar de expresar los sentimientos que conlleva, ¿sí? En este sentido, habla acerca de su vida, si se siente bien, se siente mal. Aquí dice, he sufrido como todos y he amado mucho, lo suficiente para ser perdonado. No es una autobiografía de lo más feliz, de lo más divertida, sino que en cada verso que va construyendo le pone esa nostalgia de haber querido otra cosa. Bien, vamos con un segundo poema. Mi secreto. Para la lectura de Mi secreto, Romina. Romina, por favor, léalo. Mi secreto es tan triste, estoy perdido de amores por ser un desaparecido, por un alma, ¿cómo se lee? Liberta. Por un alma liberta, es que no se lee, que 10 años fue mía y que se ha ido. Mi secreto te lo diré al oído, estoy enamorado de una muerta. ¿Comprendes tú que buscas los visibles transportes, las reales, las tangibles caricias de la hembra, que se plasma a todos tus deseos invencibles, ese imposible de los imposibles de adorar a un fantasma? Pues tal mi vida es, tal ha sido y será. Si por mí solo ha latido su noble corazón, hoy mudo y yerto he de mostrarme desagradecido y olvidarla, no más porque ha partido y dejarla, no más porque se ha muerto. Gracias, Romina. Garen Caicedo, dime por favor, ¿qué características identificas del modernismo? Profe, ¿me escucha? Sí, claro. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué características del modernismo identificas en el poema? A ver, vayamos. Nostalgia. Juan Pablo. Nostalgia. Nostalgia, sí, es una comprensible característica de la nostalgia. ¿He de demostrarme desagradecido y olvidarla? No más porque ha partido y dejarla, no más porque se ha muerto. Esa nostalgia del recuerdo de esa persona que lo acompañó. ¿Quién más puede decir hasta que Garen pueda producir su respuesta? ¿Qué otra característica? Que busca el Pesimismo romanticismo. y pesimismo ante la realidad incomprendida. Relación con el romanticismo, los sentimientos, correcto, y pesimismo. Pesimismo más que la realidad incomprendida, tiene pesimismo en esto, ¿no? Mi secreto es tan triste, estoy perdido de amores por un ser desaparecido. El hecho que sin esta persona está dando a entender que no hay más voluntad para seguir, no tiene por qué, que solo ese secreto que él tenía, esa persona, es la única que le motivaba a seguir. Bien. Miren cómo a través de los ejemplos de Amado Nervo nosotros podemos darnos cuenta que no es todo el poema, sino que yo debo empezar a desconstruirlo, a desmenuzarlo para yo saber verso por verso, estrofa por estrofa, qué es lo que me quiere decir el poeta y qué características son. Si hablamos de tristeza, melancolía, pesimismo, yo tengo que aprender a buscar esas características con las palabras, con los sentimientos que transmite. Si me habla de belleza, porque utiliza un lenguaje culto, tiene también la necesidad de utilizar figuras retóricas y porque me habla, me describe de cosas pasadas bellas o de la sensualidad de las personas y de los espacios geográficos, debo aprender a visualizar eso dentro del poema, ¿sí? Nosotros, después de haber ya estudiado lo que es el modernismo, necesito saber si hay alguna inquietud acerca de estas características o acerca de lo que se ha dicho.
si no pasamos a dar algunas instrucciones. Bien, esperando que la realidad sea la que hemos visto, vamos a pasar a dar ciertas instrucciones. Después de este tema nos toca el estudio del modernismo en Ecuador. Para ello tengo preparado ya un video para poder cerrar con esto, porque la próxima clase, que me parece es mañana, vamos a continuar con el modernismo ecuatoriano, que le vamos a poner más énfasis lo que es la generación decapitada. ¿Cuáles son las indicaciones que yo necesito darles? Ya vamos a entrar al proceso final y el cierre de notas y actividades del parcial número 4, y por ello, segundo bachillerato con ustedes, el miércoles 15 de abril, en mi hora de videoconferencia, tomaré la prueba del parcial 4, ¿sí? Espero me escuchen bien. Prueba del parcial 4, miércoles 15. Escríbanlo en el cuaderno de lengua, en una libretita, anótenlo. ¿En qué es lo que me voy a basar para esta prueba? Mucho énfasis en lo que les he retroalimentado hoy, que es el modernismo, qué autores, ¿sí? Qué características tiene, y lo que se les va a retroalimentar el día de mañana del modernismo ecuatoriano, la generación decapitada, ¿sí? Cesárea, no hubo preguntas, entonces entiendo que el repaso y la retroalimentación ha servido. Vamos a compartir, como les digo, con ustedes lo de la generación decapitada, solo con... Profe, una pregunta. Sí, claro. La prueba... Compartir la pantalla para hacer el enlace de lo que les había hablado. Las la que generación. Uno desearía embarcarse y partir sin rumbo. Tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto. Emprender una larga travesía y perderse después en un desierto y misterioso mar no descubierto por ningún navegante todavía. En momento siento que la piel se me eriza. Hasta ahora, después de tantos años, pues vuelve a la memoria con la misma fuerza con que se leyeron en la primera vez. Medardo Ángel Silva es uno de los 4 poetas más representativos del Ecuador de inicios del siglo XX. Su trabajo marcó una época de la literatura nacional. Él, junto a otros 3 grandes escritores, integran la famosísima generación decapitada. Ernesto Noboa y Camaño, Arturo Borja. Con toda justicia, Raúl Andrade los calificó de decapitados, porque era una poesía de seres sin porvenir, de seres sin futuro, de seres sin utopía ni sueños, un romanticismo renacido, revivido, digamos, en su vertiente más dolorosa. Fue un grupo de poetas que evadieron mucho la realidad, que estuvieron dentro de un desencanto amargo, escritores con una obra magnífica dentro de la poesía, de los cánones de la poesía, con muchos tonos alrededor de lo que se estaba haciendo en el modernismo en Francia, es decir, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé. Tal vez murió, pero en mí resucita. Tiene en mi alma un recuerdo de hermana muerta. Su luz es de paz infinita. Yo la llamo tenaz en mi maldita cárcel de eterna desventura arcana. En el plano ideológico, en el plano político, creo que para nosotros, para los de mi generación, no significaron mayor cosa. Son perlas de melancolía, de tristeza, bien estructuradas, pero que les llevó solamente a la búsqueda de la muerte, a la búsqueda de un amor suicida, ese tipo de cosas, ¿no? Cantaban a la muerte, a la tristeza, a las grandes desgracias, a la noche, en una actitud que muchos críticos consideraban trasnochada. Pero lo que no puede negarse nunca es que fueron grandes poetas. Su trabajo es muestra viva de una inigualable delicadeza y perfección literaria, dejando ver claramente la influencia de grandes escritores franceses como Saint-Mand, Verlaine y Baudelaire. Amo todo lo inerte, amo todo lo extraño,
exótico, morboso, de normal. Tan solo calmar pueden mis nervios de neurótico, la ampolla de morfina y los frascos de verdad. Poesía evasionista, poesía trágica, poesía, usted si quiere, reaccionaria. Entonces la calificaban, pero poesía al fin. Trascendieron simplemente esa condición de poetas malditos, trasnochados, reaccionarios, hicieron una gran poesía. Porque para los escritores, más allá de las intenciones, más allá de las ideologías, lo que cuenta es su capacidad de conmover otros corazones. Por supuesto, cuando son trascendentes, cuando alcanzan una dimensión que ya podría llamarse parahistórica o ahistórica, es decir, propia de la condición humana. Bien, miren cómo esta introducción a la generación decapitada, que es el modernismo en Ecuador, plantea que en nuestros autores se siente mucho más este sentimiento de pesimismo, de nostalgia, de la oscuridad sobre la existencia de los individuos, ¿no? Bien, ese será un tema que nosotros platicaremos el día de mañana para hacer una retroalimentación.